¿Es la Navidad pagana, sí o no? Hace un tiempo se ha popularizado un pensamiento de que la Navidad realmente es una fiesta pagana. En este día veremos cómo esas creencias son desmontadas por historiadores que estudiaron este tema a profundidad. Primero vamos a hablar sobre Sol Invictus. Las festividades del Sol Invictus no se celebraban el 12 de diciembre hasta el año 354 después de Cristo. Antes de esto, las festividades al Sol se celebraban en agosto 8, 9, 28, diciembre 11 y quizás octubre 19. Otras fuentes dicen que el emperador Aurelio honraba al sol con carreras de carruajes desde octubre 19 a octubre 22, pero esto lo hacía cada 4 años. Así que no hay ninguna evidencia de que Sol Invictus precediera a las celebraciones de Navidad al celebrarse en diciembre, ni que se celebrara el 25 de diciembre. El solsticio de invierno. Realmente, según los historiadores, no tenía ningún significado festivo para los romanos de la antigüedad. No se hacían celebraciones para el solsticio de invierno y había un desacuerdo en la fecha realmente que se debía de celebrar. Así que no parece ser un predecesor tampoco de la Navidad. Saturnalia. Saturnalia nunca fue el 25 de diciembre. Macrobius dice que Saturnalia iniciaba 14 días antes de enero y usando el calendario romano esto significa que era el 17 de diciembre. Esta festividad duraba solo 3 días, por lo cual tampoco es un predecesor de la Navidad. Entonces, si estos no eran los predecesores de la Navidad, y podemos decir que es poco probable que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Entonces, ¿por qué la Navidad se celebra un 25 de diciembre? Hay algunos escritos de cristianos de la antigüedad que nos pueden dar mucha más luz sobre esto. El historiador Sexto Julio Africano, que vivió en los años 160 al 240 después de Cristo, intentó colocar en su obra Cronografías, siendo el padre de la cronografía, cronológicamente todos los eventos desde el principio del mundo, desde la creación hasta su época actual. Entonces, basado en los cálculos que encontró en los evangelios de Lucas y Marcos, llegó a la conclusión de que Jesús fue concebido el 25 de marzo y si se le suman 12 meses, pues entonces la fecha de su nacimiento sería el 25 de diciembre. También Hipólito de Roma, que nació en los años 170 a 235 después de Cristo, escribió un comentario del libro de Daniel en el principio del tercer siglo después de Cristo, donde nota que Jesús nació 8 días antes de enero, lo que sería el 24 o 25 de diciembre. El escritor cristiano Tertuliano, en su obra Adversus Judaeus, dice que Cristo sufrió en el mes de marzo, en el tiempo de la Pascua, en el 8º día antes de abril. Entonces, como había una idea en los primeros cristianos de que si una persona era verdaderamente santa, se moría el mismo día que era concebido. Esto es una idea que ellos la sacaron en base a que en el Antiguo Testamento se registraban las fechas sin agregar mes y día. Entonces, al ser Jesús el hombre más santo que jamás ha existido, por eso ellos tenían la idea de que el mismo día que él falleció fue el mismo día que él fue concebido. Entonces, eso sería la fecha de su concepción, el 25 de marzo, y si se le suman 9 meses, llegaría al 25 de diciembre. Por esto es que los primeros cristianos tenían la idea de que el 25 de diciembre era verdaderamente la fecha en la cual Cristo nació. Tenemos todas estas evidencias de que los primeros cristianos consideraban el 25 de diciembre
como la fecha del nacimiento de Jesús y de que la celebraban como tal. Agustín, en el 354 al 430 después de Cristo, escribe sobre las tradiciones que tenían los primeros cristianos de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Ahora hablemos sobre las prácticas. Algunas cosas que se hacen dentro de la Navidad son resultado de cosas paganas que incluimos a la Navidad o no. Primero, los árboles de Navidad. El traer un árbol de afuera, específicamente un pino, y decorarlo para las Navidades es una práctica que se remonta al siglo XVI en Europa. Casi ningún grupo pagano de la antigüedad pensaba que los pinos eran sagrados y ninguno asociaban el 25 de diciembre con traer un pino adentro. Así que esta no parece ser una práctica pagana. Pero, aunque no sea una práctica pagana, Jeremías 10 no habla en contra de esto. Vamos a leer lo que dice Jeremías 10 del 1 al 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo. Tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obras de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se muevan. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Claramente, el contexto de este texto en Jeremías está hablando sobre ídolos formados de madera, formados de árboles. No está hablando de cortar un árbol y adornarlo. Está hablando de cortar un árbol, tallarlo con artífices y entonces cubrirlo con oro y plata y empezar a adorarlo como si fuera un dios. La realidad es que yo nunca he escuchado de una persona postrarse y adorar un árbol de Navidad. La mayoría de personas simplemente lo usan como decoración para celebrar este tiempo del nacimiento de Jesús. Así que yo no creo que podamos utilizar Jeremías 10 para una prohibición de los árboles de Navidad. A mí me parece bastante claro que ahí se está hablando sobre ídolos y no sobre decoración. El personaje que conocemos como Santa Claus viene del holandés Sinterklaas, también conocido como San Nicolás. Este era un sacerdote holandés que era conocido como el santo patrón de los niños. Su día de festín era el día 6 de diciembre, pero este se movió al 25 de diciembre porque en ese momento en Holanda las festividades de Navidad solían ser muy violentas. Entonces, como una manera de hacer que las festividades fueran más familiares, entonces se cambió esta festividad al 25 de diciembre y se cambió la vestimenta de un sacerdote católico a un traje típico del que llevaban generalmente los holandeses. Así que el mismo Santa Claus también tiene orígenes cristianos y no paganos. Si quieres irte más a detalle sobre todos los datos de cómo se originó la Navidad y las prácticas navideñas, te voy a dejar algunos links en la descripción de recursos que puedes utilizar para irte más a detalle y verificar todo esto que te estoy diciendo. El primero es la página del historiador Wes Hof, que tiene un infográfico que es muy fácil de entender sobre los orígenes de la Navidad y de las prácticas navideñas. También este artículo que te voy a dejar en la descripción de Stand to Reason, esta página tiene también mucha información sobre los orígenes de la Navidad y tiene la ventaja de que la puedes traducir con Google al español. También puedes ver algunos videos que te voy a dejar aquí linkeados de la página Inspiring Philosophy y de el pastor Mike Winger, que también se van súper a detalles sobre
cuáles son las evidencias de que la Navidad no tiene orígenes paganos. A mí personalmente me encanta el hecho de que el mundo completo celebra el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la persona más importante que ha vivido jamás, el que dividió la historia en dos. Y esto para mí se convierte en una excelente oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, de decirle a la gente que Él vino a ser carne para poder salvarnos de nuestros pecados. Pero esto no quiere decir que tú tengas necesariamente que celebrar la Navidad. Romanos, en su capítulo 14, en su versículo 1, dice lo siguiente: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mi objetivo es que estemos claros sobre cuál es el verdadero origen de la Navidad, pero que el que no quiera celebrar la Navidad no juzgue al que la celebra, y el que la celebra no menosprecie a aquel que no la quiere celebrar. Mi nombre es Mari Rodríguez y mi objetivo es que aprendamos a vivir una vida bíblica. Dios te bendiga.